Vamos, seguramente que si van los votantes de Ayuso no hay tanto. Soy inquilina de Plan Sareb y lo que exigimos es que haya regularizaciones de los contratos, pero que no haya cláusulas abusivas en los contratos, que la Sareb nos deje de someter a un maltrato constante y que no tengamos que demostrar que somos pobres para poder acceder a un alquiler social. Y lo que pedimos desde todo Plan Sareb es que haya una negociación colectiva para todas las personas y que tenemos derecho a una vivienda digna. ¡Qué caros están los pisos! No lo podemos comprar. Las autoridades españolas y europeas acordaron este miércoles la creación del denominado Banco Malo, un instrumento que prevé frenar la crisis financiera y se espera que sea aprobado el próximo viernes en Consejo de Ministros. Las entidades financieras controladas por el FROB, es decir, Bankia, Catalunya Bank, Nova Galicia Banco y Banco de Valencia, serán las primeras en traspasar sus activos problemáticos a esta sociedad a partir del 1 de diciembre. Esta cifra, de algo más de 50.000 millones de euros, es el resultado, por lo tanto, de un aumento considerable de las provisiones sobre los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. Lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. No se trata de un tema en el que haya habido margen de decisión o alternativa y que llevó en 2012 a la creación de la entidad de gestión de los activos procedentes de los balances de entidades financieras y finalmente ha resultado en un aumento de la deuda pública contabilizada en casi 35.000 millones de euros y del déficit público en casi 10.000 millones de euros el año pasado. Ante esa realidad es evidente que no podemos seguir dejando el control de la Sareb en manos de los accionistas privados. Alegrar el corazón. ¡Qué caros están los pisos! Soy Mercedes López, nací en el 91, llevo toda la vida viviendo aquí en Vallecas. El problema de la vivienda ha estado siempre, entonces yo llegué aquí, inicialmente yo compartía piso con un exfamiliar y me vi en la necesidad de ocupar una vivienda y ocupo una vivienda que antes era de Bankia y fue traspasada a Sareb en el 2013 y estuve ocupando hasta que conseguí firmar un contrato de alquiler social con Sareb. Sareb no es un banco malo, es una gestora que se ha quedado con los activos tóxicos de todos los bancos, todo lo que no querían los bancos, se creó Sareb, que Sareb está destinada a lo que hace está diseñada para vender las casas, su compromiso es vender las casas. Y ahora lo que está haciendo es, la gestión está siendo traspasada, están traspasadas a Blackstone y a Hipogés. Plan Sareb es una campaña del movimiento de vivienda y nace pues porque estamos cansadas de que la Sareb nos trate así y está formada pues por sindicatos de barrios, sindicatos de inquilinos, asambleas de vivienda. Me entero a raíz de hablar con una vecina de aquí del barrio y le cuento el problema de que me van a echar de casa y entonces ella es cuando me cuenta que existe la plataforma de afectados por la hipoteca y me explica un poco su funcionamiento y entonces es ahí cuando voy a la PA a conocer y a que me expliquen cómo funciona y ahí cuando ya me cuentan cómo se organizan es cuando veo todo lo que hay y me quedo ahí para hacer piña y luchar por una vivienda digna. Yo voy a la PA en el 2015, 2016 más o menos y cuando consigo firmar un alquiler es en el 2017. Llevo ya pues 5 o 6 años más o menos en la PA. De hecho, en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico que hace en realidad uno de los compromisos de este Gobierno de coalición. La ampliación de la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de sus hipotecas y se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Lo que ha puesto el Gobierno pues es una mierda porque sigue habiendo desahucios y desde la pandemia
Ha aumentado también los desahucios que no están judicializados, a los desahucios de los matones, de esos hay un montón. Y lo que está aumentando también son los desahucios hipotecarios más que los del alquiler a raíz de la pandemia, porque todo influye entre la inflación, no se garantizan los suministros básicos. Todo eso al final acaba repercutiendo en que la gente no puede estar en sus casas y acaba en una demanda de desahucio. El marco general es un empeoramiento de la situación porque siguen aumentando los desahucios por impago de alquiler. Lo que aumentan más que los desahucios por impago de alquiler son los desahucios hipotecarios. Y luego tenemos los desahucios por precario, que son los de ocupación, subarriendo, que también están en peor situación. Para hablar de la Sareb tenemos que recordar su origen y remontarnos a la crisis financiera. La excesiva exposición del sector financiero español a la construcción y a la promoción inmobiliaria acabó por afectar a la solvencia de un conjunto de entidades bancarias en nuestro país. Y en ese contexto, en 2012, el Gobierno, entonces del Partido Popular, solicitó asistencia financiera a las instituciones europeas sobre la base de un memorando de entendimiento que recogía, entre otras condiciones, la creación de una entidad de gestión y liquidación de activos. Hemos pagado una deuda de 35.000 millones de euros a Sareb. Hemos puesto capital público para Sareb y, sin embargo, ¿qué hacen? Intentar desahuciar a las personas. Pues bebe bien, bebes despacio que la tienes ahí metida. Este es el gimnasio. Pues esta casa lleva vacía aproximadamente cerca del año. Las personas que estaban viviendo aquí inicialmente tenían una hipoteca con Bankia, ahora como han sido traspasadas con Caixa, pertenece a Caixa. Y la situación ha sido que a raíz de que no poder pagar la hipoteca llegaron a un acuerdo con el banco para un alquiler social. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de la pandemia, por la pérdida de los ingresos al quedarse sin trabajo, no han podido hacer frente al alquiler y al final esto ha derivado en una orden de desahucio. Caixa prefiere tener las casas vacías y ha decidido tabicar esta casa que lleva ya un año vacía, que podía estar aprovechada para cualquier familia necesitada. A la cuna, Alicia. Sareb no es sincera, no cuenta ni siquiera las viviendas que tiene, de las que han sido vendidas, de las que no. Y por eso estamos pidiendo una auditoría pública para que sea transparente y sepamos toda la gestión. No quiere, no les interesa que lo sepamos, porque entonces no puede seguir haciendo negocio con las casas como está haciendo. De todas nuestras reivindicaciones y los objetivos que tenemos marcados desde la campaña Plan Sareb, quien podría cambiar y debería cambiar esa situación es el Ministerio de Economía y el FROP. Lo que estamos pidiendo desde Plan Sareb es que haya una negociación colectiva como objetivo principal, porque al final es un problema que nos afecta a todas y todas estamos afectadas de manera directa e indirectamente, porque al final nos ha dejado una deuda que vamos a pagar todos los españoles. Y lo que pedimos es la retirada de los procedimientos mientras exista una mesa de negociación y nosotros seamos parte de la solución del conflicto. Entonces pedimos que haya retirada de los procedimientos de desahucio, que los alquileres que ponen, que sean sin cláusulas abusivas. Desde ya los pasos que podían dar es sentarse y darnos esas reuniones que estamos pidiendo para hacer mesas de seguimiento para que sea una negociación colectiva. Y hasta ahora ni el Ministerio de Economía ni el FROP se están interesando por nada. Pasan de todo olímpicamente. Pues soy Mercedes López, nací en el 91, llevo toda la vida viviendo aquí en Vallecas y aquí estoy. Desde que tienen los pisos un precio tan abusón, los pobres somos más pobres, los ricos más ricos son. Esto ya no tiene arreglo, nadie lo quiere arreglar, no lo arregla el PSOE ni el Partido Popular. Se van pasando los meses, los años vemos pasar y esa vivienda soñada no la podemos comprar. Y como la vida sigue, para estar de buen humor, bailamos esta rumbita para
alegrar el corazón.